bien, vamos entonces a continuar la temática de errores innatos del metabolismo de los lípidos. Voy a dejar de compartir la cámara. Recordemos que este es un, un curso semipresencial, virtual. Entonces las clases son grabadas y subidas a la plataforma. Bueno, vamos entonces a continuar el tema de los glucocerebróseos y vamos a ir al tema. Dejo de compartir mi cámara, está compartida la pantalla y vamos a seguir el tema de los de esta enfermedad. Bueno, habíamos acabado de ver la de Fabry, ¿cierto? Que vimos que estaba por estos dos lados, sí. Estaba por el lado de los triacilceramida y por los diacilgalactoceramida. Bueno, por esta vía, entonces, a partir de galactoceramida, voy a pasarlo a la anterior, que es más amigable para ustedes, la galactoceramida se convierte entonces en ceramida. Pero resulta que nosotros podemos tener, a partir de sulfátidos, podemos tener entonces galactoceramidas. Cuando existe una deficiencia de una enfermedad que se llama arilsulfatasa A, entonces se produce una enfermedad que se llama leucodistrofia metacromática, que la vamos a ver. Miren en mi canal de internet, de YouTube, o no sé si en el de YouTube, el de Biogen Web, yo creo que es en el de Biogen, no sé en cuáles, pero busquen lo que ahí tuve la oportunidad de recibir un estudiante internado mayor de Huapi, Cauca, con esta enfermedad. Entonces, muy interesante para que lo miren porque estuvimos hablando de eso. Bueno, entonces tenemos que hay varias formas de leucodistrofia metacromática. De hecho, tenemos, por ejemplo, la adenoleucodistrofia, ¿cierto? Que también va a afectar la enzima, pero que va a estar ligada al X. En general, digamos que el grupo de leucodistrofia metacromática pertenecen pues a estas enfermedades lisosomales, pero entonces vamos a tener que tenemos deficiencia de la arilsulfatasa A y algunos que es lo que se llama la SAP o saponina B. ¿Qué es lo que es importante aquí? Pues resulta que esto va a afectar sobre todo a la mielina. Entonces, para eso van a ver la película El aceite de Lorenzo, Lorenzo Oils. Hasta hace poquito estuvo en Netflix a disposición, yo no sé si volvería a estar, miren a ver. Pero también la pueden encontrar en internet, YouTube o en en el internet lo pueden encontrar. Les recomiendo que se vean la película. La película está muy bien hecha. La película está muy bien hecha desde el punto de vista de historia y desde el punto de vista bioquímico, porque habla como el niño de unos investigadores que era de las ramas sociales empieza a tener su deterioro neurocognitivo el hijo y ellos empiezan a investigar y de esta manera encuentran y producen el aceite de Lorenzo, que todavía es vigente, como lo vimos en la parte de tratamientos que le mostré el frasquito de aceite de Lorenzo. El problema es que nosotros para Colombia lo tenemos como aceite de cocina, entonces ahí hay una problemática grave. Entonces, estos pacientes lo que empiezan es a deteriorar el sistema nervioso. Podemos decir que al inicio con problemas motores, es decir,
los niños no caminan bien, se caen más, se caen con frecuencia, ¿cierto? Hasta que ya empieza a afectar el sistema nervioso central y se empiezan a presentar esos problemas neurocognitivos que generalmente se dan de manera muy acelerada, ¿cierto? Y esta es de las enfermedades que, más aún les cuento, yo, la primera enfermedad que yo conocí como error innato del metabolismo y por la que estoy aquí hoy enseñándole a ustedes fue una leucodistrofia metacromática. Porque había una profesora de la facultad que su hermano, su hijito y ella padecieron la enfermedad y fallecieron lógicamente. Entonces, cuando eso yo estaba en el departamento de bioquímica, no era fisiología y bioquímica, sino de bioquímica, y la señora fue a buscar a los bioquímicos a ver si le ayudábamos a eso. Yo no sabía nada de eso. Cuando yo conocí todo eso, yo ya me enamoré. O sea, estas enfermedades, si se descubren a tiempo, pues pueden mejorar mucho su calidad de vida y evitar la muerte. Bueno, entonces, como les digo, tenemos esas dos modalidades en la herencia, o sea, está unas que son autosómicas recesivas y otras que son ligadas al X. Entonces, ¿cómo es la fisiopatología de la enfermedad? Entonces, el gen que está implicado en la codificación de la arilsulfatasa, ¿cierto? ARAS, entonces hace que pues esa enzima que se produce esté disminuida en su actividad. Entonces, el problema es que los sulfatidos se van a acumular en el sistema nervioso central y periférico, pero sobre todo, y sobre todo en lo que se ha encontrado en los avances científicos en la parte de la vaina de los nervios. Bien, entonces, realmente la patología es rara, pero en los lugares donde se ha determinado, ¿cierto? Se dice que hay una frecuencia más o menos entre 1 en 40.000 y 1 en 160.000. Y yo quiero decirles a ustedes, pues en Colombia como es no se sabe, pero por ejemplo, ¿por qué existe hoy la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, FECOVER? Porque la mamá de una niña que se llama Lucía, que ahí están los videos en la plataforma, o de la Fundación Lucía Alas de Esperanza, fue una niña que sufría leucodistrofia. Y a partir de eso, pues la niña falleció y todo eso, y esta señora empezó a trabajar. Ella fue la que, ella y su grupo de trabajo y pacientes y el doctor Alejandro Barrea fueron los que desarrollaron la la promulgación de la ley 1392, ¿cierto? De enfermedades huérfanas. Bueno, entonces, ¿y por qué lo menciono? Porque realmente, imagínense, este muchacho, pero además rarísimo, porque él es estudiante de medicina, ya se graduó ahorita en abril de medicina, él tiene pues su deterioro, que ahorita hablo un poquito de eso porque ahí les doy mi hipótesis sobre el caso de ese muchacho que es rarísimo. Y, pero lo más llamativo es que él es de una comunidad negroidea, afro, ¿cierto? Creo que la mayoría de estas enfermedades son caucasoideas europeas, la mayoría. Pero tenemos variantes genéticas de nuevo que están en poblaciones africanas, asiáticas, amerindias, negroideas, etcétera. Pero si ese paciente por allá en una vereda de Guapicauca tiene esa enfermedad, es porque la cosa anda por ahí. Bueno, eh, entonces esta enfermedad pues puede estar, tiene todas, esta no, pues todas las enfermedades que vimos, siempre les repito lo mismo, puede ser de lesión, inserciones, duplicaciones, bueno, es decir, todas las formas que pueden haber de la enfermedad, porque acuerden que estas enfermedades generalmente son monogénicas, génicas genes, es decir, que es un solo gen el que está implicado. ¿Se acuerda que vimos a diferencia de las complejas?
que no solamente es un gen, sino que pueden ser varios genes o sitios del material genético que llevan a que haya la enfermedad, las enfermedades. Bueno, en este caso no es así. Bueno, hay una cosa que es muy difícil, y es la relación, la correlación entre los errores innatos del metabolismo. Esta es de las difíciles, porque hacer una correlación directa entre el genotipo y el fenotipo no es fácil. Tanto es así que a veces se habla de unos alelos que hacen pseudodeficiencia, es decir, que son pacientes que tienen la mutación, una variante genética, pero llegan hasta adultos, que podría ser el caso, por ejemplo, del doctor Benté, ¿cierto? Bien, más o menos se han reportado unas... Ah, bueno, entonces en ese tipo de pseudodeficiencia, esos pacientes llegan adultos, se empiezan a deteriorar, pero no es tan agresiva como el que van a ver en el aceite de Lorenzo. Aunque, por ejemplo, en esa familia de la doctora Nora, había desde adulto, que era el hermano, no, joven. El hermano joven empezó a presentarla. El hijo de ella lo presentó desde pequeño y ella lo presentó adulto. Entonces, chicos, en esto, y por favor, no sé si aquí hay alguno de los que fueron al, al Congreso, de que lo que yo mencioné ahí con ese determinismo genético y más en errores innatos del metabolismo. Es muy difícil porque no es como en otro tipo de enfermedades que todo sale así como en el libro, no. Incluso mutaciones que se dicen que son o sea, que han sido publicadas en pacientes muy severas, presentan diferentes formas. Entonces, aquí es simplemente mirar, describir y ser pues como muy asertivo en el diagnóstico y manejo de tratamiento. Esta enfermedad, entonces, como les digo, tiene 3 presentaciones clínicas, y entonces es, bueno, eso es lo que dice la literatura, ¿no? Entonces está la infantil tardía, la juvenil y la del adulto. ¿Y por qué se llama infantil tardía? Porque generalmente empieza después de los 7, 8, 10 años de edad. Bueno, una de las, por eso se llama leucodistrofia, porque el cerebro se les va poniendo como se muestra acá, blanco, leuco es blanco, se va poniendo y cada vez se va volviendo más blanquito, ¿cierto? Y por lo tanto el deterioro. Las cosas que me impresiona de esta enfermedad es que estos pacientes, o sea, ya tienen un deterioro, es decir, no hablan, no oyen, no ven, no caminan, pero piensan. Pueden pensar, es muy fuerte eso. O sea, imagínense, ellos están encerrados en su cuerpo, es muy fuerte eso. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en la leucodistrofia infantil tardía? Entonces, básicamente, aquí nos dice esta literatura que se manifiesta entre el primer y segundo año de vida, pero lo voy a explicar qué significa eso. No quiere decir que tenga todo ese deterioro que les hablé o como lo van a ver en el aceite de Lorenzo, sino que ellos empiezan a mostrar algunas cositas, pero usted no las logra ver. Como les digo, que el niño cae mucho, que de pronto que no camina bien, ¿cierto? Pero pues como que ni los padres ni el grupo de salud caen en cuenta de que realmente en el niño se está gestando o se está empezando a dar una enfermedad crónica y degenerativa. Bueno, se dice que la infantil tardía es de las más frecuentes, ¿cierto? Y que básicamente después de que se empieza a desarrollar ya se convierte en muy grave y progresa muy rápido. Por favor, véanse en la película Aceite de Lorenzo. Mientras más temprano empiece la enfermedad, más afección a nivel cognitivo crea. Entonces, por ejemplo, en este niño que vemos acá, ¿cierto? Donde básicamente
ya el niño tiene un retardo mental severo, tiene ya que crisis epilépticas, arreflexia, atrofias musculares, hipotonía, incluso a veces ni siquiera pues, tienen que darle alimentación asistida. Esta posición que ustedes ven acá, que esto es esto es lo que nos está hablando de una hipotonía. Si usted cogiera a este niño aquí en la cintura, el cuellito, los brazos, o sea, la maniobra de muñeca de trapo. Aquí en Colombia, graciosamente, porque eso lo he oído en algunos clínicos de acá, lo llaman es que la posición del sapito. Pero a nivel, pues, en otros espacios afuera, hablamos es de la maniobra de muñeca de trapo. Por lo que les digo, que se coge aquí y se va hacia atrás. Este niño, mire que le midieron la actividad enzimática de la aril sulfatasa y salió disminuida, ¿cierto? Bueno, pero entonces cuando se da tan temprano, entonces estos niños les da disfagia, entonces no pueden comer, no ven, no oyen, ¿cierto? Y generalmente esos niños se mueren. Tenemos la juvenil, que fue el caso del hermano de la doctora Nora. Ellos empiezan, son niños que son completamente normales hasta el momento de la aparición, ¿cierto? Y luego de que empiezan a presentar en el cuestión de meses, están de estar totalmente normal a estar tirados en una cama, ¿cierto? ¿Qué manifestaciones se pueden dar en el niño antes de que sea como claro la progresión y rápida? Entonces tienen problemas de aprendizaje, son agresivos, irritables, llorones, a veces están despistados completamente, problemas en la dificultad de la marcha, arrastran un piecito o una pierna entera, tienen incontinencia urinaria intermitente, a veces sí, a veces no, disartria y signos extrapiramidales. Y eso se puede ir así lentamente hasta que empieza un proceso rápido, ¿cierto? Que ya los deja totalmente reducidos a una cama. De esto es importante que fue el de los casos que he conocido, puede llevar 20 años ese deterioro. En la del adulto, básicamente podríamos decir, y que esta enfermedad me parece muy devastadora, porque ellos pueden incluso morirse de viejitos, ¿cierto? Imagínense, puede presentarse entre los 12 y los 70 años. ¿Qué presentan ellos? Es como una demencia o problemas de comportamiento desde muy temprano, es decir, desde ya la juventud, es decir, desde a los 25, 30, 40 años empiezan a notarse eso, empiezan a tener deterioro, problemas con su pareja, en el trabajo, en la universidad, dejan tirar la universidad, incluso a veces se vuelven pues como tontos. Bueno, en el adulto muchas de estas manifestaciones se parecen a enfermedades psiquiátricas, o sea, comportamientos ansiosos, pensamientos desorganizados, depresión, psicosis, esquizofrenia, paranoia, comportamientos autistas. Entonces, ¿qué sucede? Que como son tantos años con estas manifestaciones, difícilmente les sospechan de esto. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace exclusivamente por la determinación bioquímica de la deficiencia de la aril sulfatasa. La hacemos en Colombia, la hacen en la Universidad de los Andes y el doctor Luis Alfredo Uribe en Bogotá. Pero además de esto, aquí se está trabajando junto con otras enfermedades en terapias génicas. Y me dice el doctor Benté, realmente no me he leído el artículo, parece que hay un nuevo tratamiento que están experimentando que lo que hacen es que retardan el progreso de la enfermedad. Bueno,
Igualmente, por ejemplo, el doctor Vente se hizo el diagnóstico por variantes, eh, por una variante genética. Ojo con lo siguiente, el doctor Vente era un muchacho común y corriente, estudiante, juicioso. ¿Qué pasó? Pasó a medicina y él vivía por allá en el Cauca y se fue sí, por allá en una vereda, en Guapi. Y entonces como pasó a la universidad, se fue para el Cauca. Cuando llegó al Cauca, porque esto pues fue producto de un análisis, una entrevistas que hice con él, ¿qué pasa? ¿Cuándo empieza a tener las manifestaciones? En el momento en que cambia la dieta. Es decir, cuando él estaba chiquito y viviendo en Guapi comía mariscos, pescado, él vivía en la playa, en peloto por ahí andando el chiquito, ¿cierto? Normal, como vienen las personas que son costeras, comiendo yuca, plátano, no más. Llega a la ciudad y come todo lo que nosotros comemos, todas las porquerías, deliciosas pero porquerías. Y apenas él empieza en medicina, empieza un deterioro progresivo. Él está muy, muy bien porque camina por sí solo, pero tiene ya algunas dificultades. En esos momentos se está en un proceso para ver si se le hace un trasplante de médula ósea. Bueno, entonces a él, pues lógicamente con ese deterioro tan progresivo y tan rápido, pues no, que no era nada, que era imaginación, que se estaba haciendo, que muchas cosas, hasta que por la gracia de una médica genetista que le sospechó de algo y le mandó la prueba genética y de esa manera lo encontraron. Pero el resto iba a ser muy difícil encontrar la enfermedad. Eh, en países desarrollados existen protocolos para hacer algunos hallazgos radiológicos, sobre todo cuando son en los niños y eso como es tan severo, se puede sospechar. Hacen histopatología, ¿cierto? Y algunas, y hoy en día desde la ¿cómo es? La resonancia magnética nuclear funcional, también ya se están haciendo algunos avances. Bueno, otra de las maneras de detectar, ¿cierto? Es por el aumento de proteínas en el líquido cefalorraquídeo y el dosaje, es decir, medir la actividad enzimática de la aril sulfatasa A, que se hace en gota seca o se hace en leucocitos o en cultivos de fibroblastos. Aquí les presento yo, esto no se tiene en cuenta en Colombia, pero en los países desarrollados se hace esto y es cómo analizar, porque recuerden que esta enfermedad tiene el problema de la relación, la correlación entre fenotipo y fenotipo y genotipo. Entonces, eso va a estar dado por la caracterización genética que se dé y la actividad enzimática, porque tenemos personas, y esto es una muy buena ilustración porque pasa en muchas otras enfermedades, pero no está a esta escala, ¿cierto? Donde la actividad enzimática está normal o disminuida solo menos del 10%, o hay unas que tienen el 10, el 30, ¿cierto? No voy a explicarles eso, ustedes lo leen, ojo, porque lo incluyo en el examen. Pero lo que va a hacer eso es permitir hacer el diagnóstico para saber pues qué tipo de leucodistrofia presenta el paciente. Miremos, quiero mostrarles simple e ilustrativamente para los que aquí se vayan a dedicar a ser patólogos o cualquier tipo de estas especialidades que permitan hacer eso, porque realmente se podría a través de histopatología hacer un hallazgo, un diagnóstico que pueda ayudar a los clínicos y básicamente se diagnostica por la aparición de unos gránulos metacromáticos, ¿cierto? Que están presentes en los nervios y en las vísceras. También se puede detectar desmielinización o degeneración de la sustancia blanca.
Otra herramienta que puede utilizarse es estos hallazgos sumados, por ejemplo, a un electroencefalograma, porque lo que se va a notar es que van a haber ondas más lentas y de una amplitud más aumentada. También se puede hacer por ver la velocidad de conducción nerviosa. Esta es de las enfermedades de los errores innatos que se pueden detectar desde el embarazo. Entonces es muy importante, sobre todo, por ejemplo, los descendientes o familiares del doctor Mente, hay que hacerles esa pruebita, ¿cierto? Bueno, como les digo, actualmente no hay un tratamiento específico. Se está trabajando en terapia de reemplazo, en terapia génica, se está trabajando en algunos medicamentos. Lo que más se utiliza en el mundo es los trasplantes de médula ósea. Aunque muchas veces se ha hecho y no funciona muy bien. Entonces, por eso es algo que es un poquito costo-beneficio. Importantísimo para ellos la alimentación, la fisioterapia, los fármacos, es decir, todo lo que les ayuda al sistema nervioso. Bien, bueno, ya mencioné esto, fármacos, nutrición, fisioterapia, la actividad física. No solamente la fisioterapia, eh, sino que, por ejemplo, actividades como la hidroterapia. Es decir, que sean eh, actividades que no tengan impacto. Eso va a depender de cuán avanzado esté en el paciente la enfermedad. Bien. Bueno, vamos a pasar a otra enfermedad. Esta es otra de las enfermedades que tenemos en nuestro medio. Y esta enfermedad es la enfermedad de Gaucher. La enfermedad de Gaucher es una enfermedad donde... Qué pena, profe, disculpe. Sí, ¿Podría devolver la presentación anterior? Gracias. sí, Gracias, ya. bien. Bueno, entonces nosotros tenemos en ese catabolismo de lípidos complejos los glucocerebrósidos. A partir de la glucocerebrosidasa se produce ceramida. La ceramida se utiliza para muchas cosas en el sistema nervioso. Entonces vamos a ver la enfermedad de Gaucher. Espérate, ¿por qué me salió? Ay, no, perdón. Gaucher no, perdón. Porque me faltaba esa, que es la enfermedad de Krabbe. La enfermedad de Krabbe, entonces recuerden que tenemos a galactosamil ceramida, la galactosil ceramida que puede venir de la digalactoceramida o de los sulfatos. Entonces esa galactoceramida se convierte en ceramida. Mire que la ceramida es tan importante que por diferentes rutas se puede obtener la molécula. Entonces, está la enfermedad de Krabbe. Vamos a ver la enfermedad de Krabbe. Entonces, la enfermedad de Krabbe, yo no conozco pacientes, me ha comunicado algunos de los especialistas de acá que existen pacientes. eh, Realmente es aproximadamente, esto se ha visto en Europa, porque en Europa es abundante, es uno en cada 100.000, ¿cierto? Y básicamente y por eso la estoy bien, la pongo aquí entre las enfermedades que vemos porque lo tenemos presente en nuestro país. Entonces, básicamente está la forma lactante y la forma de inicio tardío, en la cual, como en la mayoría de errores innatos del metabolismo, la más común es la lactante. Y que desafortunadamente es como la que más secuelas produce, la de menos, de pésimo pronóstico, ¿cierto? Bueno, entonces básicamente estos son niños que nacen completamente bien, tienen deficiencia en el gen GAL, ¿cierto? Es autosómica recesiva y entonces produce una deficiencia de una enzima que se llama galactocerebridasa. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que va a suceder?
que cuando está la enzima disminuida, entonces vamos a obtener acúmulo de psicosina. Resulta que este compuesto, ay, a ver, si me apaga. Este compuesto es supremamente neurotóxico, es súper tóxico. Pero además de ser neurotóxico, es citotóxico. Entonces, al ser citotóxico, va a inducir apoptosis en muchas células, en especial en las células que están en proceso de diferenciación. Entonces tenemos los oligodendrocitos y eso va a llevar, acuerden que los niños están en proceso de crecimiento y desarrollo. Entonces, todas esas células primarias empiezan a proliferarse, pero además a irse, pues, ¿cómo decir? Se me fue la palabra. Formando la parte del tejido nervioso donde sea. No es lo mismo el cerebro que, por ejemplo, un nervio que es del dedito gordo del pie, ¿cierto? Entonces, por eso, como los oligodendrocitos son esas células primarias y los niños o los cachorros, los bebecitos siempre están en ese punto donde el cerebro tiene más que neurona, muchos dendrocitos, entonces ocurre una desmielinización de tanto el sistema nervioso central como el periférico. Bueno, también tenemos otro tipo para esto hay dos genes, que es el gen GALC, pero también tenemos otro que es el gen PSAP, ¿cierto? Que es otro compuesto y que es estimulador o que se necesita para que funcione la galactocerebrosidasa, que es la prosaposina. Bueno, entonces, esto que estamos viendo acá, ¿cierto? Es la forma lactante. Generalmente los niños nacen bien, están bien, pero empiezan a tenerse ciertas manifestaciones que se van dando en los primeros meses de vida. Esta es de las enfermedades que se da desde que el niño, pues casi que recién nacido. Entonces, ¿cómo se empieza a manifestar? Porque el niño puede tener, pueden ser espásticos, irritables, no tienen sostén cefálico, tienen problemas de succión para tragar, tienen lo que se llama inclusión intermitente del dedo. Es decir, recuerde que desde el punto de vista, los que vayan a ser de aquí neurólogos o neuropediatras, este dedito por fuera o por dentro está hablando mucho de lo que está sucediendo en el desarrollo de un infante. Algunos presentan hipertermia y lógicamente siempre presentan problemas de retraso en el desarrollo. En la segunda parte ya esos niños tienen una hipertonía importante, tienen crisis mioclónicas, acuérdense que son como convulsiones específicas que pueden ser en una manito, en un bracito, en un pie. Tienen regresión de mano a puño, es decir, ya no sacan el dedito y empiezan a tener problemas visuales. Y en la tercera etapa ya el niño está en un estado de hipotonía o de rigidez, de espasticidad completa, ¿cierto? Como lo vemos en este niño. Y entonces ya presentan entonces ceguera, sordera, ¿cierto? Y la regresión cognitiva, ¿qué significa eso? Entonces, el niño tiene un desarrollo. Cuando ya presenta esta tercera fase, entonces empieza a devolverse. En vez de progresar y ser cada día más grandecito, antes va estando peor. Generalmente estos chicos quedan en estado vegetativo y fallecen entre los 2 y 3 años. Tenemos otro grupo de formas de la enfermedad que es la que se llama
Ojo, en esto, en la enfermedad de Cravial, como muchas de estas enfermedades, es muy complejo mirar, porque acuerde que unas son por formas, otras por tipos, otras por presentación. Y en esta clave depende de donde usted lo lea, ¿cierto? Recuerden que toda esta información yo la saco de los libros guías de Scriber, de Sadubray, de Orphanet, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos una que es lo que se llama la forma infantil o juvenil tardía. Entonces, eso básicamente de qué va a depender del momento en que pueda aparecer la enfermedad, ¿cierto? Infantil tardía y juvenil tardía es cuando se presenta después de los 1 o 2 años, ¿cierto? Ahí es infantil o incluso ya cuando está adolescente. Entonces, no existe así como vimos esas tres fases que hay en la lactante. Entonces, puede presentar algunas de las manifestaciones que ya mencionamos, pero es muy variable, muy difícil hacer el diagnóstico. Aunque quiero decirle que los profes que les van a dar usted, el doctor Dagoberto Cabrera, el doctor Blair Ortiz, Sandra Catalina Mesa, eh, Carolina Vaquero, que son del Pablo Tobón Uribe, y hay otra Serrano, hay otra niña, otra doctora Serrano, tienen muy buen ojo clínico y claro, como ellos ven tanto eso, entonces a veces han logrado hacer el diagnóstico de eso. Bueno, y tenemos la forma del adulto que ya es eh, cuando tienen más de 16 años. Aquí tenemos el problema de la debilidad a nivel muscular, en la marcha, tienen problemas de parestesias espásticas, ataxias, pueden tener parestesias que pueden ser quemantes. Recuerden que las parestesias son esas sensaciones o de hielo, o que los queman, o que los chuzan, o que los cortan. Bueno, femiplegia, pérdida de visión, ¿cierto? Y a veces tienen problemas de neuropatía periférica. Eh, Afortunadamente, en la forma adulta podemos decir que es de mejor pronóstico, tienen mejor pronóstico de vida, pueden llegar hasta la sexta década. Y lo interesante es que es a partir de que se dan las manifestaciones no tienen esa regresión cognitiva que se presenta en las otras formas. ¿Cómo se diagnostica? Es muy complejo. Se diagnostica por cuadro clínico, por paraclínicos relacionados con neurología, o sea, velocidad de conducción nerviosa, electroencefalograma, resonancia magnética nuclear, funcional. ¿Qué se ve? El que más ayuda y que es como hacen los diagnósticos es porque se hace una alteración de la sustancia blanca donde hay desmielinización, gliosis, atrofia cerebral y calcificaciones cerebrales. Bueno, desde el punto de vista del laboratorio se hace entonces midiendo la actividad enzimática, que puede ser en gota seca o por cultivo de leucocitos y fibroblastos. Aquí no lo hacemos. Aquí biopsias de tejido nervioso tampoco lo hacemos, pero se hace en algunos países. Aquí básicamente lo que se hace es por diagnóstico molecular, es decir, la determinación de variantes genéticas. Eh, Hay algunos países que lo incluyen, que la prevalencia es importante, entonces lo incluyen dentro del tamizaje neonatal. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Todas las anteriores que vimos. La GM1, la M2, Sandoff, la Sandoff, se me olvidó la otra. Bueno, de las gangliosidosis. Bueno, ya vimos, ya les dije pues que el pronóstico es bueno. Manejo y tratamiento, se ha hablado de células madres, ¿cierto?
En algunos ha funcionado bien, en otros no tan bien. Cuando es el inicio tardío de la enfermedad, generalmente lo que se hace es manejo eh, de los síntomas que van apareciendo a nivel del sistema nervioso. Bueno, bueno chicos, hemos terminado hasta acá. Vamos a hacer otro descanso de 10 minutos para que veamos la segunda partecita. Entonces nos vemos a las 8 en punto, ¿vale? Listo, profe. Voy a parar la grabación.